Hola, hoy visitamos la web de Surugaya y miramos los precios de Mega Drive. Venga, vamos allá. Pues sí, amigos del canal, nuevo vídeo de precios en Surugaya, en la web de Surugaya. Ya hicimos el de Super Famicom hace unas semanas y me hacía gracia hacer esta segunda parte, por así decirlo, por así llamarlo, de los juegos de Sega Mega Drive, que ahora mismo es mi colección fetiche, con permiso de la Nintendo Switch, pero sí, ahora mismo es mi colección favorita, mi sistema favorito para coleccionar ahora mismo. Estoy muy encima de él y me hace gracia hacer este vídeo para ver los precios con vosotros. Ya sé que es un vídeo un poco farragoso porque se va a hacer un poco largo aquí viendo juegos, pero bueno, hay que comentar lo mismo que comenté en el anterior vídeo, ¿vale? Pongo un poco en contexto. Surugaya es una cadena de videojuegos de segunda mano, no de videojuegos sino de artículos de segunda mano en general, tienen de todo, pero a nosotros lo que nos interesa son los videojuegos, y es una tienda que está extendida en todo Japón, no es únicamente de Tokio como pudiera ser el Potato, que pudiera ser la más famosa, la más conocida, ¿no? La que todo el mundo da como referente, ¿no? A la hora de tienda de videojuegos retro en Japón, pero Mr. Potato solamente está ubicado en Tokio, hay pocas tiendas en comparación de los Surugayas que hay por todas partes, en todas las ciudades, y los precios son bastante más estandarizados. Hay que comentar también que en la web los precios son bastante más altos que en los que os podáis encontrar allí en las tiendas, por dos razones. Primero, porque los precios son internacionales, están un poco pensados para la venta vía web internacional y están un poquitín inflados, y aparte están estandarizados, es decir, que compres el que compres te va a costar lo mismo. En cambio allí en Japón, pues cada tienda pues valora el videojuego cuando lo adquiere, ¿no? A un vendedor. Cuando se lo adquiere, pues lo pone un precio u otro, ¿vale? Ya seguramente habéis visto muchos vídeos allí de compras en Japón, de muchos youtubers, que enseñan precios y son muy dispares, ¿no? Entre tiendas. Es porque cada tienda, pues, en base a un precio ajustado que tengan ellos en el sistema, pues lo valoran más o lo valoran menos. Así que nada, venga, vamos a echar un vistazo. Van a ser unos cuantos juegos, se va a hacer un pelín largo, pero bueno, os lo dejáis de fondo el vídeo mientras hacéis vuestras cosas y yo os voy dando la turra. Venga, vamos allá. Y empezamos, como no podía ser de otra manera, con Sonic, con este Sonic the Hedgehog, la mascota o el personaje principal de Sega, ¿no? El que todo el mundo conoce. Y lo tienen listado por 29 euros, me sorprende bastante, pues es un videojuego que no sé si en Japón no se vendió tanto como aquí, pero yo creo que aquí se pueden conseguir mucho más barato la versión PAL. De hecho, aún me sigo encontrando en las páginas de compraventa como Wallapop y Vinted y demás Sonics completos, el Sonic 1 por 10 euros, 10, 15 euros, o sea que con paciencia se puede conseguir a muy buen precio y en buen estado aquí. Me sorprende este precio, aunque sí que es verdad que la portada, ya haremos un vídeo de portadas, creo que voy a hacer un vídeo de portadas, ¿vale? Comparando portadas. A mí la verdad que me gusta esta portada japonesa, incluso me está empezando a gustar más que las PAL, las portadas japonesas de los Sonic, que son todas iguales, son homogéneas, ¿vale? No como aquí, que tenemos más disparidad. Y este Sonic 1, pues por 30 euros, a ver, es asequible, pero bueno, no deja de ser el Sonic 1. Y el Sonic 2, 27 euros, ¿vale? Más o menos el mismo precio. Son juegos que seguramente se vendieron muchísimos allí en Japón, aunque sigo pensando que este también se puede conseguir más barato, la versión PAL. También los estoy viendo entre 15 y 20 euros, en buen estado. Con paciencia van saliendo. Y sí, la verdad que es un juego que yo pensaba que iban a estar más baratos, la verdad. Y el Sonic 3 ya sí que pica un poco más, aquí también, es un juego que aquí se puede conseguir por unos 60-70 euros, con paciencia, pero la versión PAL, pero el japonés ya estamos en 90 euros, ya este 90 euros ya sabemos que está un poco inflado, seguramente sea un poco menos si lo veis por allí, o si lo veis por Mercari, pero 90 euros eso quiere decir que ya se están viendo pocos, cuando se están acercando a los 100 euros, ya se ven pocos por allí, así que cuidado con el Sonic 3, el que lo quiera en japonés, porque este ya... Y el Sonic Pinball, 67 euros, un poco más caro, el doble que el Sonic 1 y el Sonic 2, pero aún no llega al precio del Sonic 3. Un precio que aquí más o menos, yo creo que más o menos aquí ya el PAL ya ronda ese precio, ¿vale? Este fue de los primeros que tuve de la Sega Mega Drive, el Sonic Pinball. Y menos mal, que lo compré en su día por 15 euros o así, porque ha subido bastante,
Y seguimos con el Taruruto Kun, otro videojuego bastante asequible. Aquí lo veo un poco inflado el precio. Yo los estoy viendo en Mercari. Este es de los que me falta todavía de comprar a mí, en los lotes que hacemos para aquí para el canal. Y este es posible que en un futuro lote, para rellenar algún juego caro, ya de los que me estoy comprando ya de 70 euros o por ahí, lo añadamos y hagamos un lote con este Taruruto Kun, que me interesa, pero yo los he visto entre 5.000 y 7.000 euros, ¿vale? Entre 5.000 y 7.000 yenes, entre 30 y sí, 40 y pico euros, ¿vale? Entonces, este por Mercari se puede sacar bastante más barato, ¿vale? O sea, no os fiéis mucho de este precio. Y seguimos con una de las sagas más conocidas y más famosas de Sega, el Bare Knuckle, que este lo hemos enseñado en un lote no hace mucho. 89 euros, o sea, caro este, ¿eh? Caro el Bare Knuckle 1, la verdad, el Streets of Rage. Un juego que aquí la versión PAL también se puede conseguir entre 30 y 40 euros, fácilmente, fácilmente. Y no difiere mucho el uno del Bare Knuckle del Streets of Rage. No, que yo sepa, no tiene nada censurado, que yo sepa. Así que si tenéis dudas, pues tirad por el PAL, que os va a salir más barato. Y el Bare Knuckle 2 no lo tiene listado, Surugaya, me hubiese gustado enseñar el precio, pero el Bare Knuckle 3, 300 euros, 49.000 yenes, me parece muy pero que muy inflado este precio. En serio, muy pero que muy inflado. No creo que valga esto si lo buscamos por Mercari. Mirad, yo a este le lancé una puja hace unas semanas, un par de semanas, y me puse 20.000 yenes, ¿vale? 20.000 yenes. Que son unos 120 y pico euros, ¿vale? Y se acabó vendiendo por 20 y poco mil yenes. 20 y poco mil yenes. No llegó a los 30.000 yenes. O sea que bastante inflado, ¿eh? El precio este. Yo creo que por entre 120 y 150 se puede conseguir en Pujas o en Mercari. No sé, o se les ha ido la olla o están súper inflados los precios aquí. El Burning Force lo tienen listado por 82 euros. Otro videojuego que yo creo que la versión PAL se puede conseguir bastante más barata. Me ha parecido ver... No, este no lo tengo, pero seguramente me lance por la versión PAL de este juego, porque creo que los he visto por 30-40 euros en Wallapop y en Vinted. O sea que bastante caro también. Lo veo bastante inflado de precio. El Golden Axe, otro videojuego que lo veo muy inflado de precio. Yo no sé si es que Sega Mega Drive lo han inflado mucho aquí en Surugaya. No tuve la sensación de que estuvieran tan inflados los de Super Famicom. Los vi algunos un pelín más caros de lo que yo he conseguido en Pujas y demás, o en Mercari. Pero sí que es verdad que Sega Mega Drive lo estoy viendo, pero muy, muy, muy caro en comparación a Super Famicom, que no sé, lo veía un pelín más en precio de lo que se ve más o menos por Yahoo Auctions y todo esto, y todos estos sitios. 44 euros el Golden Axe, asequible el precio, pero este juego es un juego de 20 euros, ¿eh? De juego de 20 euros como máximo, o 25 euros en Mercari, ¿eh? En Mercari se puede conseguir fácilmente por poco precio. El Golden Axe 2, 56 euros. Este más o menos sí que lo veo, más o menos en precio. Por 40 y pico euros, 50 como máximo, se puede conseguir en Mercari. Los he estado viendo los precios y más o menos... A mí me costaría eso, más o menos. Así que este sí que lo veo bastante asequible. Y el Golden Axe 3, que este es un mojón, el juego. Pero bueno, a mí me gustaría comprármelo este. Me gustaría tenerlo por tener los tres. Y 167 euros, un pelín inflado, pero más o menos yo sé que es un videojuego que pasa de los 100 euros ya, que está ya en los 100 y pico euros, así que sí, es un juego caro que ya empieza a... que yo... A ver, es que es el típico juego que me da pereza de comprar porque sé que es malo, pero sé que como lo deje mucho... me lo vaya dejando en el tiempo, me voy a tener que despedir de él, porque se me va a ir de precio. Pero bueno, tampoco sería una gran pérdida, o sea que... Y aquí tenemos el Altered Beast, videojuego de salida, de lanzamiento, videojuego que también está en la Master System. 43 euros, no sé cuánto vale el japonés, desconozco si el japonés está más o menos en este precio, pero lo que sí que sé es que el PAL se puede conseguir muy barato, ¿vale? Se puede conseguir entre 15 y 20 euros. No es un juego caro, ¿vale? Aún se ven muchos aquí, de hecho también se comparte mucho en Master System, así que... Y no es un gran juego, tampoco que se diga, así que se puede conseguir bastante más fácil el PAL, o sea, recomiendo el PAL.
El Dragon Ball Z, mi querido Dragon Ball Z, la verdad que le tengo un cariño muy especial a este videojuego porque yo a este lo jugaba en casa de mi amigo David y nos viciábamos mucho a este videojuego y me encanta, aún tengo las melodías, las canciones en la cabeza metidas. Y este videojuego a mí, este fue de los primeros, este videojuego fue el primer videojuego que compré en las páginas estas de intermediarios. Fue la primera puja que hice y que gané. Fue el Dragon Ball Z, fue mi primera importación de Japón. Y no recuerdo muy bien el precio, pero ya os digo que 90 euros no, ¿eh? Este juego ha subido mucho en los últimos años, lo he visto subir mucho, pero incluso habiendo subido mucho, los voy viendo por aquí por Vinted y Wallapop, los voy viendo y los voy viendo a más baratos que este, ¿eh? Y creo que en Mercari y en Puja se puede conseguir un pelín más barato. Pero 90 euros, va subiendo este de precio y cuidado con este, cuidado con este. The Newzerland Story, el juego del pollo. La verdad que es un juego que también quiero. Y también he visto bastantes pujas. Y bueno, 73 euros. Creo que se puede conseguir por bastante menos con puja. Así que por 50 euros espero conseguirlo más o menos en ese rango, ¿vale? Pero bueno, 73 euros. Ya empieza a picar también este, ¿eh? El Space Harrier 2, 25 euros. Este es barato hasta en Surugaya. O sea, es que este está barato hasta en la web de Surugaya, que están inflados los precios. Este es un videojuego muy asequible aquí también. Es un juego que aquí se ve entre 20 y 30 euros con paciencia, en buen estado. Así que yo no haría ni el esfuerzo. Es más, la portada diría que es la misma. Y la verdad es que no tiene... O sea, yo pillaría el pal. O sea, es que yo no le daría tantas vueltas. O sea, porque por el mismo precio pues ya tienes el pal, aunque no sé que hagas un full set de japonés, claro. El Mystic Defenders, el de los Kamehames, pues mirad, este está por 37 euros, lo veo bastante asequible, creo que es un precio incluso que se puede conseguir más barato en Mercari o en Pujas, pero lo veo bastante en precio. Y bueno, aquí se llamó Mystic Defenders, pero aquí lo tienen listado como Spirit Warrior 2, que supongo que será la traducción real del juego japonés. Así que nada, lo veo bastante en precio este. Y empezamos con la saga de Monster Boy o Wonder Boy. En este caso el 3 por 35 euros. Lo veo bastante barato también. Hay bastantes unidades. Este si lo buscáis en Mercari os van a salir un montón. Es un poco lioso de buscar en Mercari porque te busca otras cosas, pero hay muchas unidades. Y este es un videojuego que también se puede conseguir bastante fácil en PAL, la versión PAL. Así que bueno, 35 euros lo veo bastante asequible. Este me falta todavía a mí, este me falta. Es uno de los que vamos a incluir en algún lote, de estos que nos sobra espacio, pues meteremos este. Y a ver si nos hacemos con él. El Wonder Boy 5, el Monster World 3, 35 euros también, lo veo bastante en precio, creo que más o menos es lo que me costó a mí. Me costó unos 5.000 yenes o por ahí, así que lo veo bastante en precio, bastante asequible de conseguir. Este no sé si en PAL se puede conseguir también a buen precio, la verdad que no lo sé. Pero si lo buscáis en Mercari hay muchas unidades también, así que fácil de conseguir en buen estado este Monster World 3. Y este es más complicado ya, ¿eh? El Monster World 4 ya bastante más. De hecho, mirad lo que pica ya, 150 euros. Este pica bastante. Es un videojuego que ya pica mucho, que a mí ya se me escapa. Yo creo que no creo que me lance a por él. Tampoco es un juego que me apasione de comprar, de tener, me da un poco igual. Y además este lo hemos tenido reeditado en Nintendo Switch, por cierto. Así que para los que no lo tengáis y lo queráis jugar, también está en la Switch, el remake. Así que el Monster World 4 yo lo doy por perdido, 150 euros no voy a pagar. Igual en Mercari sale alguno más barato, pero por lo pronto no lo tengo como prioridad, la verdad. El Rambo 3, 64 euros. Este lo veo muy inflado el precio, ¿eh? Yo creo que este se puede conseguir muchísimo más barato. Tanto en Japón como en PAL. En PAL los estoy viendo a 30 euros, así que estoy viendo que hay muchas unidades y se puede conseguir bastante más barato. 60 euros lo veo exagerado, así que nada, tampoco lo veo algo prioritario comprar esto aquí. De hecho, yo creo que cogeré el PAL. El Double Dragon 2, 137 euros. El Double Dragon 2. El beat'em up, pues otro que se me escapa ya, se me está empezando a escapar, porque estos precios a mí ya me da pereza, ¿eh? O sea, gastarme más de 100 euros en un juego de Mega Drive tiene que ser algo que de verdad me haga gracia tener, me haga ilusión tener. Que luego más adelante a lo mejor empiezo ya a ser completista y empiezo ya a tener todo lo que quiero tener y bueno, venga, vamos a añadir vamos a añadir el otro, pues igual sí, pero
A día de hoy, si no es un videojuego que me haga mucha ilusión, más de 100 euros, lo veo difícil, gastarme. El Rolling Thunder 2. A ver, este juego yo lo tuve en la cesta, de Mercari, lo tuve en la cesta por 7.000 yenes, ¿vale? Hará medio año, ¿vale? Antes de verano. O en verano. Cuando hicimos los lotes locos aquellos de verano, antes de irme de vacaciones, este lo tuve en la cesta por 7.000 yenes. Este y otro, que vais a ver cuál era el otro que tuve en la cesta. Y al final no lo compré. Estuve entre el otro que voy a enseñar luego, y un tercero, que fue el que cogí. Y al final descarté este y el otro y cogí el que no debería haber cogido, porque de ese siguen habiendo unidades, así que... Pero bueno, este va subiendo de precio con la tontería y creo que está ya más o menos rondando el mismo precio que el PAL, así que... Bueno, podéis elegir uno u otro, pues más o menos os va a costar lo mismo. Están los dos al mismo precio. Lo que pasa es que, claro, este se ve más, este es más fácil. Este os ponéis y en unos días vais a ver alguna unidad. El PAL igual, pues os pegáis meses para ver una unidad en buen estado a buen precio, o sea que... Siempre está bien saber que el japonés pues es más accesible. Y entramos a ver los Valis, ¿eh? El Valis, el 1, el 2 y el 3. Estos juegos han sido reeditados por Retrobit, ¿vale? Que sepáis que estos han sido reeditados los tres. Que no sé si están todavía en stock, no lo sé. Pero bueno, que sepáis que se reeditaron en su día por Retrobit y están todos en el recopilatorio de la Switch, ¿vale? Que salió tanto en Limited Run Game como en retail en Japón, en Amazon Japón. Así que los tenéis disponibles también ahí. Pero son juegos que para mí creo que son asequibles a día de hoy todavía. El Valis 1 creo que es el más caro de los tres. Y no creo que por menos precio se puede conseguir, por Puja o por Mercari, más que 109 euros. El Sid Valis, que también está por 110 euros, ya os digo yo que se puede conseguir más barato, ya os lo aseguro, ya lo veréis más adelante, pero spoiler, pero se puede conseguir más barato, bastante más. Y el Valis 3, este lo hemos conseguido aquí en el canal y lo hemos conseguido mucho más barato que esto. Sí que es verdad que a nosotros nos salió muy barato porque no lo compramos sin manual, pero bueno, con el manual también los estoy viendo bastante baratos. Es el más barato de los tres, ¿vale? No hagáis caso mucho a este precio, se puede conseguir por bastante menos, por 5.000, 6.000 yenes, tranquilamente, con paciencia se puede conseguir por ese dinero, o sea que por la mitad, o sea que... Y he añadido aquí el Sailor Moon, ¿vale? Porque este videojuego es el mismo que el de la Super Famicom, ¿vale? Salió también en Mega Drive. Lo que no salió es la continuación, que es el que compramos también, que lo tenemos aquí en la colección. Nosotros, el de Super Famicom. En Super Famicom hay dos beatemaps, ¿vale? Y aquí solo pusieron el primero. Y sí que es verdad que la versión de Super Famicom es algo mejor que esta, ¿vale? Son muy parecidas, pero la de Super Famicom, tanto la música y tal, es bastante mejor que esta, ¿vale? Pero es curioso porque es un videojuego que está ya en 200 euros, un videojuego que ha subido mucho, por eso, quizá porque sea una rareza del sistema, porque no... Igual este videojuego no sé por qué... De verdad que no sé por qué no salió también la continuación aquí. Y al ser una rareza del sistema, pues va subiendo de precio, cada vez se verán menos unidades. No lo tengo muy controlado porque lo tengo descartado yo no me interesa porque ya tengo los de Super. Y supongo que al ser una rareza del sistema, pues va subiendo de precio y se está yendo por las nubes. De todas maneras, si os interesa la saga, los videojuegos de Sailor Moon, mejor ir a los de Super Famicom, que hay un montón. Están los de pelea, están los de puzzle y están los beatemaps, que son dos, así que yo os recomiendo que vayáis a por los de Super Famicom, son incluso más asequibles. El Fire Mustang, este lo he añadido, ¿vale? Shoot'em ups he puesto poquitos, ¿vale? Al final vamos a ir viendo algunos más, pero shoot'em ups he puesto muy poquitos, pero he puesto este porque ya sabéis que yo me estoy intentando no hacer un full set de shoot'em ups porque eso va a ser imposible, pero sí que estoy comprándome todos los asequibles, todos los shoot'em ups del sistema que están dentro de precio para yo poder permitírmelos. Y este es uno de los que me falta y está por 69 euros, unos 70 euros, aunque creo que lo voy a conseguir más barato. Yo creo, este lo he visto en Mercari por 7.000 yenes, ¿vale? 7.000, 8.000 yenes. Así que pronto, espero que más pronto que tarde, lo veamos en uno de mis próximos lotes, ¿vale? O sea que el Fire Mustang, este va a caer. Y el Shinobi 2, que este es el único que he visto listado aquí en Surugaya, ni el Revenge of Shinobi ni el Shadow Dancer los he visto. Así que el Shinobi 2 lo tenemos por 217.000 yenes, ¿eh? Yo a este le he tirado un par de pujas y que va, imposible, ¿eh? O sea, no ha habido manera, ¿eh? de llevarme este juego. O sea, este me va a costar mucho y creo que me puedo ir despidiendo de él, ¿eh? Pero es uno de los que me gustaría tener, ¿eh? Me haría ilusión tener este, ¿eh?
Bueno, y el Street Fighter 2 Plus, llamado aquí Plus, ¿vale? Me hubiese gustado poner el New Challengers, ¿vale? El Super Street Fighter 2 New Challengers, que es el que me falta, el que me gustaría a mí tener en Sega Mega Drive, pero no lo he visto, o sea, no lo tienen listado, lo tienen out of stock. Y solo tienen a este, ¿vale? Que son unos 30 euros, ¿vale? Bueno, videojuego bastante asequible. El New Challengers es bastante más caro, es un poco más caro, pero creo que entre 7.000 y 8.000 yenes se puede todavía conseguir el New Challengers, los he visto, hay bastantes unidades, si miráis en Mercari se ven juegos de Street Fighter, así que no hay que temer de este juego, que creo que todavía hay posibilidades de llevárnoslo a buen precio. El Gunstar Heroes, uno de los videojuegos de los mejores videojuegos que tiene el sistema y de los más buscados, que ya se está yendo. A mí me sorprende, no me sorprende el precio este que pone aquí, me sorprende que todavía valga solamente 100 euros. Creo que es un videojuego de los que se va a ir a mucho más dinero, a muchos precios más altos de aquí a unos años, y que creo que el que no tenga ya un Gunstar Heroes va bastante tarde, porque creo que es un juego que es como el Dragon Ball, que va a ir subiendo cada vez más, y se nos va a ir a precios ya desorbitados. Creo que es un videojuego como para estar en precios más altos, Así que el que no lo tenga, que se vaya dando prisa con este juego, que es un muy buen juego, y que se lo mire ya, El Mazin Saga, ¿no? El juego de Mazinger, que esto es un beat'em up también, que lo quiero tener. Y este es el otro videojuego que yo tuve a 7.000 yenes, que lo tuve a 7.000 yenes, bueno, lo tuve ya en la cesta ya metido para darle a comprar. Y al final dije, es igual, para el siguiente lote voy a elegir otro. Y pues nada, cuando he querido darme cuenta, pues es un videojuego de los que se está yendo de madre y que no he vuelto a ver a ese precio, No he vuelto a ver ese precio, lo he visto bastante más caro. Y no sé, fui gilipollas ahí, la verdad, fui gilipollas. Bueno, fui ignorante, no sabía que ese videojuego era tan caro. Yo pensaba que 7.000 yenes estaba en precio. Así que, porque tampoco es que sea un gran videojuego, no es que sea un gran videojuego del catálogo. Es un videojuego que sí es curioso, porque de Mazinger y demás, pero que tampoco es que sea una maravilla. O sea, que yo pensaba que 7.000 yenes estaba dentro de rango. Pero parece ser que no, parece ser que fue un chollo que dejé pasar y no me di cuenta. Así que nada, el Mazin Saga, con paciencia lo sacaremos, pero no sé, se va yendo también, se va yendo. El Garou Densetsu, el Fatal Fury, otro de los videojuegos súper asequibles. De hecho, la misma página de Surugaya ya lo da como videojuego súper asequible. Se ven chorrocientos, hay un montón. Si vais a Japón vais a ver, en todas las tiendas siempre hay un Garou Densetsu, o en casi todas. Y es un juego que es bastante asequible, así que no hay ningún problema. Incluso juraría que la versión PAL es asequible también, así que lo comento anecdóticamente este videojuego, porque es un videojuego súper barato. Incluso más que el Sonic, El Aladdin, otro videojuego que es más caro el japonés que el PAL. El PAL, ya sabéis, que es un videojuego que por 20-30 euros se puede conseguir. Si abrís Wallapop o Vinted y ponéis Aladdin Mega Drive, os van a salir bastantes videojuegos. En el CEX de UK yo lo compré por 18, no recuerdo el precio, pero no sé si me costó 20 euros o así, 18 pounds o algo muy barato me costó la versión PAL. Así que la versión japonesa, 60 euros. No sé si tiene algo de especial la versión japonesa, yo creo que no, porque es de Virgin, entonces no es un videojuego hecho en Japón, así que yo creo que es el mismo juego, y entonces no sé este precio, supongo que es porque se vendieron muy poquitos ahí en Japón, pero bueno, la versión PAL la tenéis muy barata, ¿vale? El Alien Storm, otro de los videojuegos de principios del sistema, 50 euros, lo veo bastante dentro de rango, incluso por un pelín menos lo podemos conseguir este Alien Storm. Se ven muchas unidades en Mercari si buscáis, ¿vale? O sea que no hay que temer. A mí me costó, no tan caro, pero igual me costó 5.000 o 6.000 yenes. Unos 5.000 o por ahí me costaría. Pero bueno, que más o menos es un juego asequible. El Chiqui Chiqui Boys, mirad, pues más o menos es lo que me ha costado a mí. Más o menos está en precio de lo que me ha costado a mí. Si no me equivoco, no recuerdo el precio de lo que me costó a mí. Yo creo que me costó por unos 90 o así. Más o menos este precio, sí, 80, 90. Es un videojuego que ya también se está yendo se va de precio poco a poco. Con este tengo las mismas sensaciones que con el Gunstar Heroes y con el Dragon Ball. Creo que es un videojuego que está más barato de lo que debería. Bueno, el Dragon Ball quizás no, pero el Gunstar Heroes y el Chiqui Chiqui Boys creo que son videojuegos de mucha calidad que podrían estar mucho más caros y lo normalizaríamos como algo normal porque, vaya redundancia,
lo tendríamos como algo normal porque son buenos juegos y la verdad es que no se ven muchos. Y muchos se ven con Sun Fate en los lomos, que es una pena. Y cuesta mucho encontrar en buen estado a buen precio. Pero bueno, 96 euros creo que es lo que me ha costado a mí en Puja, ¿eh? Así que lo veo bastante bien el precio que le han puesto aquí en Surugaya. El Rocket Knight Adventures, 200 euros, la versión japonesa. Yo tiraría por la versión PAL, creo que se puede conseguir la versión PAL por bastante menos. Aunque la versión PAL también es una versión ya cara, ¿eh? Una versión que, si buscamos por aquí por España, ya estamos rondando los ciento y pico euros, ¿eh? Ciento largos euros. Sí que es verdad que en el CEX de UK, de Inglaterra, está bastante barato, está bastante asequible este videojuego, menos de 100 euros. Así que si vais a Londres, buscadlo porque creo que se puede conseguir bastante más barato allí en Londres. Así que muy cara la versión japonesa, la verdad. El Marvel Land, otro videojuego que trajimos nosotros en un lote. Más o menos lo veo en precio, un poquito más caro, pero lo veo en precio. Creo que en Mercari se puede sacar por 4.000, 5.000 yenes. Y es un videojuego que se ve mucho, que sí, es muy colorido y tal, pero no es un Mega Twins, ¿vale? Así que nada, este videojuego creo que se puede conseguir bastante barato, así que lo veo bastante bien. El Jewel Master, otro videojuego que tampoco quiero hacer spoiler, pero que se puede conseguir bastante barato en Mercari, aunque no se ven tantos, ¿eh? No se ven tantos en Mercari y en Yahoo Auctions, la verdad. Yo los he estado buscando y no salen tantos, ¿no? Si buscas el videojuego en sí, te saldrán uno o dos. Pero sí que es verdad que también se ve en PAL y no sé en PAL cuánto vale este videojuego, pero en Japón yo creo que se puede conseguir más o menos en este precio, unos 40, 30, 40, 50 como mucho. 50 ya lo veo ya exagerado. Pero sí, es un videojuego que es bastante asequible todo. El Rainbow Island, la segunda parte del Bubble, del Bubble Bobble. 140 euros, un videojuego que ya pica, ya empieza a picar, y más sabiendo que también lo tenemos en Master System, que seguramente sea más asequible aquí en Europa. Pero bueno, 140 euros, un juego de Taito, que también se empieza a escapar. A mí me daría mucha pereza gastarme este dinero en este juego, aunque me haría ilusión tenerlo, no lo tengo y me haría ilusión tenerlo, me gustaría mucho tenerlo, de hecho tengo el Bubble Bobble de la Master System y me gustaría tener pues esta continuación en Mega Drive, pero bueno, no me voy a gastar más de 100 euros en este juego, ¿eh? O sea, o lo consigo más barato o pasando, o me buscaría el de Master System. Y el Ninja Turtles, el Tortugas Ninja, el de pelea, el Tournament Fighters, un videojuego que es de lucha, y los juegos de lucha normalmente no suelen ser tan caros, pero bueno, 111 euros ya, otro videojuego que se está yendo, creo que la versión PAL, se van viendo, versión PAL de y bastante más barato, creo que la versión PAL todavía es conseguible por menos de 100 euros, así que yo a día de hoy tiraría por la versión PAL, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que ya se está empezando a desmadrar también el de pelea, así que ya se nos está yendo. Y el beat'em up, pues lo tenemos por 445 euros, ¿vale? A partir de aquí ya vamos a empezar a ver los videojuegos más caros y algunos shoot'em ups que he ido seleccionando, ¿vale? Y pues ya lo tenemos ya un poco como el de Super Famicom, ¿eh? Lo tenemos ya bastante disparado de precio, 445 euros, ya ni me lo planteo, es de esos videojuegos de fase 3, de estos de que ya no dan la colección por cerrada y si algún día te lo cruzas por ahí y dices, venga, va, pues calentada máxima. Pero vamos, no tengo intención de comprarlo, sinceramente. O sea, no... A estos precios los doy por imposibles. El Toki, lo he puesto un poco anecdóticamente, porque es un videojuego que sí que es verdad que, bueno, mucha gente lo juega en las recreativas y demás, es un juego muy arcade. 100 euros la versión de Mega Drive japonesa, lo veo muy caro, la versión PAL la veo bastante más barata, se puede conseguir bastante fácil, bastante barata. Y que sepáis que también este videojuego tuvo un remake bastante malo, muy malo de la Switch. O sea, lo tenemos en Switch, pero no lo recomiendo para nada. O sea, ni regalado. De hecho, yo lo tengo ahí y lo voy a... Bueno, y el Felios. Un videojuego que también es bastante asequible, la versión japonesa. Diría que más que la versión europea. La versión europea yo creo que ya está empezando a desmadrarse. Y la versión japonesa muy asequible, de hecho, incluso estando los precios inflados, los veo muy bien de precio. Yo creo que cuando lo compré en su día ya lo compré más o menos a este dinero, o sea que lo veo muy bien de precio, ¿eh? Así que si no tenéis el Felios, os recomiendo la versión japonesa. Además, a este precio, creo que es un regalo, que es un juego que creo
creo que podría estar bastante más caro. Me pasa como con los que he comentado antes, que si lo viéramos más caro diríamos, bueno, es que es normal, ¿no? Y seguimos con el Gnaug, ¿vale? Un juego que, bueno, los dos son de personajes alados, así que el Gnaug, aunque uno es horizontal, que es este, y el Felios es vertical, pero este shoot 'em up horizontal, 137 euros la versión japonesa. La versión PAL yo la compré por 60 euros. Creo que entre 60 y 80 euros se puede conseguir la versión PAL en buen estado, con paciencia. Los sigo viendo, me siguen saliendo artículos en venta cuando busco Mega Drive. Así que si queréis este juego, os recomiendo la versión PAL, ¿vale? Es la que yo tengo. Aunque sí que es verdad que si consiguiera un japonés, haría el cambio, porque tengo ya todo el full shoot 'em ups, los tengo todos en japonés y solamente tengo este en PAL y me gustaría tenerlos todos iguales. Pero bueno, sí que es verdad que el PAL bastante más asequible que este. El Batman, he puesto este un poco para ver que es un juego que se está yendo, pero muy de madre, pero no solamente la versión japonesa, sino la versión PAL. Es un juego que yo también quiero en versión PAL. Pero que sí que es verdad que es un juego que yo veía, esto lo he comentado mucho, lo he comentado varias veces con Marcos, con mi amigo Marcos, un saludo desde aquí, que este es un videojuego que hace unos años lo veíamos cuando buscábamos juegos de Mega Drive, se veía por 20-30 euros, como el Batman Returns. Bueno, 20-30 euros quizás no tan barato, pero yo lo veía dentro de rango, lo veía asequible, el típico juego que dices, ya lo compraré, ¿sabes? Que me da pereza de comprar, ya lo compraré, que es barato, ¿sabes? Y últimamente, cada vez que busco Batman, el Batman este, lo estoy viendo en unos precios ya que se está empezando a ir a los 100 euros. Y aquí ya lo tenemos en 188, en 190 euros. De joder, pues que se nos ha ido de las manos el videojuego. Así que nada, sigo pensando que la versión PAL es más asequible que esto, lógicamente. Y si algún día lo compro, pues será la versión PAL. Y ahora vamos a ver los Thunder Force, el 2 y el 3, son los que he encontrado, que están bastante en rango, ¿vale? Este 45 euros, incluso más barato se puede conseguir. Este es un videojuego muy asequible, aunque lo veáis aquí por 45 euros. Creo que es un videojuego que se puede conseguir por 20 y pico, 30 euros en Mercari. Hay muchas unidades, así que nada, incluso si vais a Japón vais a ver que este es el típico que se ve en todas partes. Así que bastante asequible este, no hagáis mucho caso a los 45 euros. Y la tercera parte, 70 euros, este también con paciencia se puede conseguir un pelín más barato, no mucho más, pero por 50 euros tranquilamente sí, ¿vale? En Mercari o en Puja. Seguimos con Technosoft y enseñamos el Elemental Master. Este lo conseguimos también en Puja, no sé si os acordáis, en uno de los últimos lotes que hicimos de este verano. Y nosotros lo sacamos en Puja, no sé si fueron 70 euros, 70 euros o así, no recuerdo, no, han sido tantos juegos estos últimos meses, pero creo que fueron unos 70 euros, ¿vale? Así que lo veo bastante inflado, seguramente sea un precio ya que esté rondando por ahí, pero empuja o con paciencia se puede conseguir bastante más barato que 140 euros, la verdad. El Tatsujin, otro videojuego que cuando estuve en Japón el año pasado vimos varios y este no sé si me costó 20 y pico, 30 euros. Creo que es un videojuego que es bastante asequible, se ven en Mercari muchos también, por bastante menos dinero que este, así que sin preocupaciones porque este es bastante fácil de conseguir. No la versión PAL, la versión PAL cuesta más, un pelín más cara, pero la versión japonesa todavía se ven muchos. El Steel Empire, ¿vale? Este ya lo pongo un poco anecdóticamente, ¿vale? Porque quiero comentar que este videojuego está en Nintendo Switch, ¿vale? Este ha salido en la Nintendo Switch, en Streetly, lo tenéis en Streetly, creo que también está en... Bueno, este no está en Japón todavía, este no ha salido en retail en Japón, pero solamente está a la venta en Streetly, todavía no lo he comprado porque de Streetly no me fío, pero en cuanto que lo pongan a la venta, creo que todavía queda bastante porcentaje de unidades de reserva, porque es caro, lo han puesto a 40 y pico, 50 euros. Y todavía se puede conseguir. Pero la versión de Mega Drive ya se va de madre. Se ha ido bastante de precio, 350 euros. Así que nada, nos despedimos de la colección de shooter. Y tenemos el Alicia Dragón, que me encanta la portada japonesa, me encanta. Pero lo que no me encanta es su precio, 300 euros versus los 50, 70, 80 que pueda llegar a valer la versión PAL. Aunque también me gusta mucho la portada PAL, me gustan las dos tienen su encanto, pero la diferencia, el contraste de precios, pues es muy notable, ¿vale? O sea, si queréis este videojuego, lanzaos a por el PAL, sin lugar a dudas, porque el japonés, imposible, 300 euros.
el Mega Man, el Wily Wars 389. Ya estamos empezando a ver los videojuegos más caros del sistema, creo que los vamos a ver. El Wily Wars, este otro videojuego que ya es desmadrado, ¿vale? A partir de aquí ya no voy a comentar casi los precios, o sea, en plan, ya todos estos de aquí no los voy a tener. Pero este salió en Retrobit también, este lo reeditó Retrobit, estuvo aquí a la venta ahora un par de años, lo trajo Extra Life, si no me equivoco, aquí a España. Así que si tuvisteis la suerte de comprar el de Retrobit, pues nada, pues habéis tenido un juego con la licencia de Capcom que vale casi 400 euros ya, el japonés. El viento, bueno, vamos a comentar algo de este. Este es un videojuego que también es muy caro, la versión original, ¿vale? Pero este ha salido también en Retrobit, aquí en España. No sé si estará agotado ya, pero no hace tanto. Yo creo que este año estuvo en venta aquí en España. Yo conseguí comprarlo en Extra Life, que fue el que lo trajo aquí. Y tengo la versión, la versión de Retrobit de España. Pero acaba de salir ahora en Japón, ¿vale? Seikur Cycle creo que es la compañía como Retrobit que saca estos videojuegos que son estos reprints oficiales, ¿vale? Pues lo acaba de sacar en Amazon Japón, bueno, en Japón, y está disponible en Amazon Japón, ¿vale? O sea que si queréis el reprint de El Viento, que sepáis que acaba de ponerse a la venta en Amazon Japón, así que nada, ahí lo tenéis. El Splatterhouse parte 3, bueno, no estaba la parte 2, ¿vale? Que es el otro videojuego que hay de Splatterhouse en Mega Drive. Pero la parte 3 ya 400 euros. Otro juego carísimo, que se van viendo, todavía se ven bastantes. He pujado por un par de ellos pues claro, no a estos niveles, ¿no? Yo le meto a lo mejor 150.000 yenes, 17.000 yenes, 18.000 yenes. No le meto tanto dinero. Pero sí, se van viendo, van saliendo pujas de estos juegos. El Battlemania, el shoot 'em up que también lo doy por imposible, ya 500 euros, ya estamos por los 500 euros, va a ir increciendo. El Battlemania, otro videojuego que imposible. Ojalá que todos estos juegos que son tan caros los saquen así en reprints, porque es una pena que no nos podamos hacer con formato físico de estos juegos. El Contra de Mega Drive, el Probotector, el que salió aquí como Probotector. Pues el Contra de Mega Drive lo tenemos ya en 500 euros. O sea, caro el Contra y caro el Probotector, los dos. O sea, juegos ya que los doy por imposibles, los doy por perdidos. El Glade Lancer, 600 euros. Otro que salió en reprint en Retrobit y también ha salido en Japón en reprint, ¿vale? O sea, si no conseguisteis el reprint de Retrobit, que sepáis que en Amazon Japón, si no me equivoco, y si no, da igual, porque en Mercari hay gente que los vende, los Glade Lancers de los reprints, se puede conseguir por 40-50 euros. Es un videojuego que todavía se puede conseguir el reprint, ¿vale? Y entramos en la recta final ya, con el Pulseman. El Pulseman, ese videojuego que pensaba que iba a valer más euros, pensaba que iba a estar en los 1000 pavos 700 euros, pues oye, pensaba que iba a ser más caro, la verdad. 700 euros el Pulseman. 750 el Panorama Cotton. Otro videojuego que se ha hecho reprint, ¿vale? Otro videojuego que lo podéis conseguir en Amazon Japón, el reprint. Lo tengo pendiente yo también de comprar. Pero que sepáis que por 40-50 euros lo podéis comprar en Amazon Japón, el reprint, que la portada es muy parecida a esta. Y tendréis el videojuego con licencia oficial. O sea, el Alien Soldier, 800 pavos, 800 euros. No sé si es más cara la versión PAL o la versión japonesa. Videojuego ultra mega caro, 800 euros el Alien Soldier, imposible. El Vampire Killer, 900 euros, 900 euros el Vampire Killer, han listado aquí los de Surugaya. Creo que lo he estado viendo yo por unos 500 euros en Mercari, O sea que por bastante menos que lo que está listado aquí. Pero bueno, un juego inaccesible. De todos modos, este videojuego, la versión PAL, si lo buscáis por aquí, por Wallapop y demás, de 200 para arriba, entre 200, 300 según el estado. Y si os vais a Londres, que es donde compré yo el mío, y lo compré hace nada, este verano, a mí me salió por 138 pounds, 138 libras, que esos son unos 160 euros, ¿vale? O sea que si os vais a Londres, si no han cambiado los precios, por 160 euros los hay. Y yo vi 3, ¿vale? Yo cuando estuve allí en los CEX, no fui a tantos CEX, vi 3. Sí que es verdad que de los 3 solo había uno comprable. Había uno mordisqueado y otro que tenía el juego un poco arrancada la pegatina. Pero que hay, ¿vale? Que sepáis que allí en Londres, si tenéis la fortuna de ir de vacaciones o sea, una escapadita, pues que sepáis que
Castlevania de Mega Drive, allí lo podéis conseguir, ¿vale? Y el penúltimo juego que voy a enseñar es el Twinkle Tale, videojuego, un shoot 'em up vertical, que 1000 euros. Este ya, 1000 pavos. Sueño húmedo imposible de tener, pero me encantaría. Y bueno, en verdad me encantaría que hicieran un reprint de este juego. La verdad que sería la leche que hicieran el reprint, porque, joder, me tiraría de cabeza. Y el videojuego más caro del sistema de Surugaya, según Surugaya, es el Snow Bros. ¿Vale? Snow Bros, 1200 euros, juego ultra mega caro. Que este videojuego, ya sabéis que hay un remake en Nintendo Switch, que se puede conseguir en Amazon, normal, ¿vale? Vale 2 duros, que no es que sea una maravilla, no es que sea igual que el original, pero oye, ahí está, ahí lo tenéis, el remake del Snow Bros, ¿vale? Pero 1200 euros el de Mega Drive, el videojuego más caro que aparece en la web de Surugaya por ahora, ¿vale? Esto supongo que irá cambiando a medida que vayan entrando y saliendo unidades. No sé si hay alguna unidad más cara. De hecho, no sé cuál es el videojuego más caro de Surugaya, así que... Mirad, pues no es el videojuego más caro de Mega Drive que tiene Surugaya, la verdad. Lo he mirado, los he filtrado por precio y me ha salido un videojuego más caro, pero hay trampa, no es un videojuego japonés, es el RAW. El videojuego de Pressing Catch de Mega Drive, la versión PAL, la versión europea. 6.000 euros. 6.000 euros piden por esto. No entiendo nada, la verdad. No sé si es un videojuego caro en general, no, desconozco, o sea, no tengo ni idea, o sea, ni me imagino que este juego valga esto en eBay o en Wallapop o por ahí. ¿Vale esto? O sea, ¿lo sabéis vosotros que este juego vale tanto dinero? Porque me parece una locura, 6.000 euros, de verdad. O sea, no sé, estoy flipando un poco. Bueno, ya está aquí ese pequeño repaso, bueno, ese gran repaso, porque seguramente ha quedado un vídeo bastante largo, ha sido una buena turra, pero bueno, vosotros os lo ponéis de fondo y vais haciendo vuestras cosas y yo os voy dando la chapa ahí con los precios. Y nada, lo dicho, son precios bastante inflados. Ya he comentado que si vais a Japón no vais a ver los precios tan altos, y si buscáis por Mercari y Yahoo Auctions no vais a ver precios, vais a ver precios más bajos en los juegos, pero más o menos para hacernos una idea de qué videojuegos ya se están empezando a ir de madre, se están desmadrando, qué diferencias hay entre algunos precios en las versiones PAL y las versiones japonesas, y más o menos para tener una guía un poco de a qué nos vamos a enfrentar de aquí en adelante al siguiente año. Mi pronóstico, ¿vale? Como hice con el de Super Famicom, es que los precios de Sega Mega Drive van a ir subiendo poquito a poco, no van a ir subiendo tanto como los de Super Famicom. Creo que Super Famicom tenemos en 2025 la última ventana, el último chance, la última oportunidad de ir haciéndonos con videojuegos asequibles en buen estado. Cuesta mucho encontrar videojuegos en buen estado de Super Famicom, a mí me da muchísima pereza ponerme a buscar, porque necesitas 500 fotos para ver cómo está el estado. En cambio, Mega Drive siempre es un pelín más fácil de revisar esos videojuegos, porque con un par de fotos ya ves el estado general del videojuego, y la conservación de los juegos, quitando el Sun Fate, suele ser bastante más fácil y suelen estar mejor que los de Super Famicom, así que le doy un pelín más de chance a Sega Mega Drive. Creo que 2025 y 2026 todavía vamos a estar viendo buenos precios, pero creo que hay videojuegos que están ya rondando entre los 100 euros más o menos, están rondando ese precio ya, que poquito a poco se van a ir disparando, y más de uno de ellos nos puede dar algún pequeño susto, una pequeña sorpresa, si no lo hemos comprado ya. Así que yo creo que los que están en ese rango de precio hay que ir haciendo ya el pensamiento, y los juegos más baratitos, pues bueno, pues igual hay muchas unidades todavía y aún se pueden conseguir a buen precio. Así que nada, este es el resumen de este final de año 2024, de cómo están las cosas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.